a estar en la Biblia, hermanos. Vamos a estar en la palabra del Señor, compartiendo la palabra, y después de la palabra tomaremos la cena para que usted se prepare a tomar la cena del Señor. Prepare su copa, prepare el pan, y vamos a estar en la cena del Señor al término de este mensaje. Hemos sentido la gracia de Dios. ¿Cuántos han sentido la gracia de Dios? Allá donde me están viendo en esta transmisión, ¿cuántos han sentido esa gracia, ese amor de Dios, ese amor del Espíritu Santo? Te puede escribir un sí, un amén. Lo he sentido a Dios. Te puede escribirlo ahí para dar testimonio. Yo lo puedo escribir también. Yo he sentido la gracia de Dios, el amor de Dios a través de estas adoraciones que hemos cantado, estas alabanzas. El Señor ha venido a nosotros, ha venido a mi vida, y soy bendecido por Él, por su gracia, porque eso es lo que más deseamos. Entonces, hermanos, vamos a compartir la palabra que se llama lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Y quiero empezar con una cita que está en Juan capítulo 10. Porque mucha gente dice que el Señor Jesús fue alguien que para qué se dejaba, que para qué daba su vida, para qué se dejaba arrestar. Entonces mucha gente que no tiene la revelación espiritual, porque esta revelación no es racional. La razón es muy importante en todos los caminos, en la ciencia, en la lectura, en el estudio. La razón es muy importante, pero hay cosas que van más allá de la razón. Hay cosas más sobrenaturales y de revelación del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro confiesa a Jesús y el Señor les dice a ellos, les dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y algunos dijeron Jeremías, algunos de los profetas. Y Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló cosa humana, razón humana, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El Espíritu de Dios se lo reveló a Pedro. Y hay cosas de revelación, hay cosas que van más allá de un estudio y de la razón, para entender lo que hizo el Señor en la cruz. Porque muchos dicen: fue bobo. ¿Por qué fue tan bobo el Señor de ir a la cruz? Yo, en cambio, en lugar de Él, los hubiera acabado a todos. Pero no entendieron lo que era el significado de la cruz. Él no fue bobo, Él fue valiente. Él fue humilde, pero valiente. Él fue sencillo, porque andaba con pecadores, andaba con la gente que todo el mundo despreciaba, pero Él era valiente, Él era sabio, Él era intelectual, Él era lleno de gracia, lleno de gozo. Dice la palabra que tenía óleo de gozo más que sus compañeros. O sea que Él la pasaba alegre y hacía reír a los demás con su gozo, con su alegría, con su manera de ser. Él era valiente. Muchas veces lo intentaron matar, pero no pudieron, porque no había llegado la hora. Entonces, por eso quiero empezar con esa cita de Juan 10, versículo 18, que dice, vamos a leer, viene del buen pastor, hablando del buen pastor, y leemos el versículo 15, dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué dice el Señor? Pongo mi vida por las ovejas, por todo el rebaño en el mundo. Dice el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Él está hablando aquí de los gentiles, de las otras naciones, de nosotros. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, que es Él. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Él dice, yo pongo mi vida porque voy a tomarla nuevamente. ¿Cuándo la tomó? En la resurrección. Yo pongo mi vida porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, hermano. Dice ahí. Muy importante ese versículo. Dice, nadie me la quita, dice el Señor. Nadie me la quita. O sea, nadie tiene el poder para quitármela. Ni aun Poncio Pilato, ni los romanos, ni el Sanedrín judío que quería destruirle. Nadie me la quita, dice el Señor. Para la gente que dice que Jesús fue bobo, o que Jesús fue ignorante, o que Jesús fue bruto. No, es que Él la puso por algo que iba a suceder a través de la cruz. Su muerte, esa muerte en la cruz, significaba algo grande, poderoso, especial, que no lo entiende la razón humana, porque es algo espiritual, hermano. Lo que hizo el Señor en la cruz, tenía que ir a la cruz. Y por eso dice acá, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Dice, tengo el poder para ponerla. Me entrego. Yo me entrego por la humanidad, como adorábamos ahora con esa adoración de la cruz. Yo me entrego por la humanidad, yo me entrego por la humanidad, porque tengo el poder de entregar mi vida. Y dice, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahí dice que no le entendían lo que estaba diciendo. Nosotros le entendemos porque ya está la revelación. Porque Él puso su vida en rescate por muchos. Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. Entregó su vida. La entregó. Pero tenía poder para volverla a tomar. ¿En cuándo? Al tercer día que resucitó de entre los muertos. Entonces Jesús entregó su vida. Hay que entender eso. Él entregó su vida. Tenía un significado. El Dios hecho carne entregó su vida. Tanto valía la humanidad, tanto valor tiene cada ser humano que nace en el mundo, los que viven en el mundo, cada persona en el mundo, tiene un valor tan grande que Jesús entregó su vida por toda la humanidad. Las leyes anticristianas matan a la gente. Abortos. La gente dice, el anciano ya es inservible, está haciendo daño a la economía. ¿Cuántos discursos escuchamos así de los ancianos, de la gente, del pobre? El pobre no vale. Eso es lo que dice la élite. Eso es lo que dicen los gobiernos mundiales perversos, anticristianos. Pero el Señor Dios Todopoderoso entregó su vida por cada ser humano en el planeta Tierra, aún por esta élite, aún por los perversos, aún por los asesinos, aún por los violadores, aún por los borrachos, aún por los adúlteros, aún por cada persona dañada en este mundo. Él murió porque el valor de las almas para Él es muy grande, porque no quiere que ninguno se pierda. ¿A dónde? En la condenación, en el infierno, y al término final en el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Él dice, no, yo no quiero que nadie se pierda, pero que vengan a mí y tengan salvación y vida eterna. Entonces entendamos primeramente eso, que el Señor dio su vida. El Señor era un valiente, el hombre perfecto, el hombre de admirar, admirable consejero, como le cantamos, el hombre de admirar, el hombre modelo. Él es el modelo de ser humano, de hombre, de persona. Un hombre especial, un hombre que era humilde pero caminaba derecho, porque la humildad no es caminar encorvado. Humildad es caminar derecho, pero saber quién es la persona. Era manso y humilde de corazón, pero era un ser humano recto, íntegro, inteligente, sabio, que sabía hablar, que sabía decir las cosas en el momento justo, que aplicaba el conocimiento cuando tenía que aplicarlo. Ese es nuestro Jesús, el sabio de sabios, el hombre especial.
Y no dio su vida porque muchas veces lo quisieron matar y no pudieron. Pasaba por delante de ellos. Cuando declaró Isaías 61, la gente quedó admirada y dijo: esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Y cuando salió de la sinagoga, lo querían botar por un abismo. ¿Por qué no pudieron? Porque no había llegado la hora. Poncio Pilato le dice: yo tengo el poder para que no te maten. Y el Señor le dice: no, tú no tienes poder, sino el poder que te da el Padre, que te da Dios. Y les dice: si mi reino fuera de este mundo, le diría a mis escuadrones, a mis ejércitos, que me quitaran este problema, le dice el Señor. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Era un reino espiritual que quería entregarle al mundo. Quería entregarnos a nosotros ese reino espiritual. Los judíos esperaban un reino acá. Entonces por eso desecharon a Jesús, porque no era el rey que ellos esperaban. Este rey que entregaba su vida, que estaba entregando por un significado espiritual, de redención espiritual. Y por eso los judíos siguen esperando un rey que los salve de este mundo. Y cuando lo encuentren, será el anticristo. Pero cuando Jesús vuelva, lo reconocerán y todo Israel será salvo. Invocarán su nombre, lo que dice Joel, y todo Israel será salvo. Y lo que dice Joel, que cuando venga el derramamiento del Espíritu de Dios, sangre, columna de humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes del día del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en Sión habrá salvación. Está hablando de Israel. Cuando venga Jesús serán salvos. Invocarán su nombre cuando lo vean. Entonces, hermano, el Señor dio su vida. Eso es lo maravilloso, que Él dio su vida. ¿Qué pasó antes de ir a la cruz? Acontecimientos antes de su muerte. Vamos a mirarlos con el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Pero entendamos eso: Él dio su vida, no se la quitaron, Él la entregó. No es que la quitó los judíos o los romanos, Él se entregó en rescate por muchos. Mateo 26, ¿qué se dio antes de la cruz? Recuerde que ayer quedamos que Jesús oró en el huerto de Getsemaní. Después de la oración vino el arresto. Lo primero que sucedió antes de ir a la cruz, en la madrugada del día viernes, fue el arresto de Jesús. El complot había salido bien y arrestaron a Jesús. Y yo quiero que leamos Juan para apoyar la palabra que yo les dije ahora, de que el Señor dio su vida y la entregó y que nadie se la quitaba. Porque aquí está en Juan, todos los evangelios relatan la muerte de Jesús. Y el Evangelio de Juan, capítulo 18, hermanos, es algo muy tremendo lo que dice acá. Juan relata detalles de la muerte. Él estuvo muy cercano. Y es que el que detalla más, el que relata más detalles de todo lo que sucedió cuando arrestaron a Jesús. Y mire lo que dice Juan 18, arresto de Jesús. Vamos a leer. Eso fue después de la oración. Juan 17 habla de la oración que hizo por los discípulos, por la unidad de los discípulos. Capítulo 18 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Así estaba el plan de Judas. Y fue con linternas
antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, él sabía todo, era Dios. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿qué les dijo? Dice ahí, ¿a quién buscáis? O sea, él siempre enfrentó, él siempre habló, no era un cobarde, no era un hipócrita, no era alguien que se escondía a hacer las cosas, sino que él enfrentaba. Él tenía valentía, él enfrentaba la vida, las cosas del mundo las enfrentaba. Era un valiente Jesús. Y dice, ¿a quién buscáis? Versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Qué dice ahí la palabra? Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Se asustaron. Se asustaron y el poder de Dios estaba en Jesús y cayeron a tierra. O sea, no podían arrestarle. Aquí donde se apoya que el Señor dio su vida. Miren lo que sigue diciendo. Cuando le digo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, o sea, a los discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces era el momento, la hora, había llegado la hora. Lo que dicen los evangelios sinópticos. Mateo 26, que relata el arresto de Jesús en el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada hiriéndole a un sumo sacerdote, le quitó la oreja. Este es el mismo relato. El mismo relato. Y en otro evangelio dice que él no se dejó entregar, pero dijo, esta es la hora, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de pecadores. Porque llegó la hora, era el momento de su entrega, era el momento de ir a la muerte, no era fácil. Oró en el huerto, derramó su corazón, su sudor eran como gotas de sangre por la angustia, y clamó al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él entregó su vida ahí. Ahí fue arrestado el Señor. Después Jesús fue ante el concilio. Ahí usted lo puede ver más adelante. Y el evangelio de Mateo relata lo que pasó en el concilio y cómo lo golpearon. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús los llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2-3 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba
Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, le contestó lo que Caifás estaba preguntando. Y le dijo: tú lo has dicho. El Señor le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, se ofendió a este hombre, pero le estaba respondiendo a lo que él decía. Pero este hombre se rasgó las vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. ¿Qué hicieron con Jesús? Le escupieron, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro, lo que dice el Salmo, lo que dice Isaías 53, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Todo esto pasó en el concilio. Después viene la negación de Pedro. Pedro niega a Jesús, lo que el Señor le había dicho a Pedro: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Porque Pedro le dijo: a la muerte iré contigo. Pero él no podía ir, porque en ese momento iba a haber temor y cobardía. No había sido lleno del Espíritu Santo Pedro. Y dice acá la palabra: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta fue la negación del Señor. Después, ¿qué pasó? Jesús va ante Pilato. Y quiero que leamos el Evangelio de Juan, lo que relata el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 28. Jesús ante Pilato. Y dice la palabra 18, 28, dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? O sea, que esta gente le traía gente a Pilato. Era gente que manejaba todo. Era una élite, esta élite del Sanedrín judío, y le traían gente a Pilato para llevarlos a la muerte. Hacían lo que quería esta élite. Pero el Señor les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes procuran matarme. Si fueran hijos de Abraham, me conocerían, pero no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, porque ustedes me quieren matar como el diablo ha pecado desde el principio y es asesino, es homicida desde el principio. Entonces acá dice: entonces salió Pilato, versículo 29, a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Lo quería matar. Y dicen: a nosotros no nos ha permitido por nuestra ley darle muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, o sea, en la cruz, la muerte que hacían los romanos. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio
y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Escuche muy bien lo que dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, para la gente que quiere reinar sin Cristo en este mundo, para los que dicen el gobierno de Cristo en la tierra a través de la iglesia, eso no es verdad, es una herejía, es una falsedad. Aquel que predica, la iglesia que predica eso lo dicen los de Creciendo en Gracia, el reino de Dios en la tierra. El Señor dice acá: mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos es lo que nos espera. En la casa de mi Padre muchas moradas hay para los hijos de Dios. O sea que aquel que quiera reinar en esta tierra sin Dios es un mentiroso. Y aquellos que proclaman un reinado de Cristo en la tierra son mentirosos. Están falseando la palabra del Señor, de lo que Él dice. Acá dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, para yo seguir viviendo. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que llevaron al Señor a la muerte. Capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús. ¿Y qué le hizo? Y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Se estaban justificando. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César.
Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era una verdad. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Respondió Pilato: lo que he escrito, escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa, echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se le acercaban a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí murió el Señor Jesús cuando dijo la palabra teleos. Teleos significa consumado es. Teleos significa ya está todo hecho. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya está la victoria para la humanidad. Esa fue la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí murió. Esas cosas sucedieron en su muerte. Otras cosas relatan los evangelios. Por ejemplo, los ladrones que estaban a su lado. Uno le decía: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Mas el que estaba a la derecha le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso era lo que Dios quería hacer, entregar esa salvación tan grande. Y ese día, ese pecador de la cruz que merecía la muerte porque era ladrón, ese día se encontró con Jesús, se encontró con la gracia y creyó en Jesús. Y ese mismo día fue con Jesús al paraíso como el Señor le había prometido. Eso nos enseña la palabra. Jesús fue a la cruz por algo superior, por algo majestuoso, por algo sobrenatural, por un reino celestial, por el reino celestial que relata las Escrituras, que relata desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, el reino de los cielos, el cielo, el paraíso donde estuvo Pablo, la nueva Jerusalén que vio Moisés. Él vio la nueva Jerusalén y prefirió la persecución, la muerte y el vituperio por el reino de los cielos, Moisés, porque lo entendió desde ese tiempo. Los discípulos dieron su vida y murieron como Jesús, algunos crucificados. Pedro murió en Roma crucificado al revés porque no era digno.
Y Él murió. ¿Por qué? Porque Él esperaba una ciudad eterna, porque su reino no era de este mundo, porque su vida no era de este mundo. Hermano amado, tu vida no es de este mundo. Aunque estás en este mundo, no haces parte de este mundo. Tu ciudadanía está en los cielos, donde mora Cristo. Allá te espera el Señor con los brazos abiertos a ti y a tu familia, solamente por haber creído en Él. Su gracia que se derramó en tu vida y su gracia que se está derramando en tu casa, en tu familia, en tu cónyuge, en tus hijos, en tus primos, tus abuelos, en tus padres, en tus hermanos. Un día nos encontraremos en el reino del Padre, esa multitud vestida de ropas blancas, y ahí nos reuniremos y habremos cumplido con nuestra misión en la tierra. Porque la vida acá pasará, aquí la vida pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí murió Jesús y Él tuvo que morir. Isaías 53 relata la muerte de Jesús. El profeta Isaías, 600 años antes de Cristo, relata la muerte de Jesús y todo lo que Él hizo, dando su vida. Isaías 53 dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Dice: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. ¿Por qué Isaías relata esto? Porque Jesús ya estaba en la cruz. No hay parecer en él, no hay hermosura en él, no hay atractivo en él, porque había sido golpeado. Había sido golpeado. El versículo 14 de Isaías 52 dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Recuerde que su rostro fue desfigurado por los puñetazos y los golpes que él recibió cuando estaba con los soldados, y cuando le decían: profetízanos, lo escupieron. Lo escupieron, lo maltrataron, le dieron latigazos, como lo muestra la pasión de Cristo, la película de la pasión de Cristo. Un castigo cruel que hacían los romanos. Por eso el imperio romano fue el imperio más cruel sobre la tierra y más asesino. Y dice la palabra, versículo 3 de Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue en la cruz que pasó todo esto. Fue desechado por los hombres, lo dejaron solo. Sus mismos discípulos se alejaron de él, lo rechazaron. ¿Y qué él hizo? Versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Su muerte hizo que se llevara todas las enfermedades y los dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado quedó en él en la cruz. Todo el pecado del mundo quedó en él. Él llevó el pecado del mundo, como los corderos en los sacrificios del tiempo del tabernáculo de Moisés. Así se llevó el pecado de todo el mundo. Versículo 7: angustiado él, estaba en angustia y afligido. Claro, estaba viviendo la pena de muerte. No abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, al lado de los dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Dios Padre permitió quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Escuche muy bien, verá el fruto de la aflicción de su alma. Usted es fruto de la aflicción de su alma. Usted es fruto de la cruz del Calvario. Usted es fruto del amor de Dios en esta tarde. Usted es fruto, verá el fruto de la aflicción de su alma, de todo el padecimiento. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y dice, y quedará satisfecho por los millones y millones que estarán en su reino. Los salvos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Isaías 53 lo relata. Todo lo que él hizo. ¿Cuáles son los resultados de su muerte, hermano? Vamos a mirar los resultados de la muerte de Jesús. Lo primero, su muerte en la cruz fue por salvación. Salvación. Sin la cruz no había salvación para los hombres. La cruz significa salvación. Salvación. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 5 al 9. Dice la palabra, aún estando nosotros muertos. ¿Cómo estábamos nosotros antes de Jesús? Estábamos muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La cruz nos salvó. La cruz nos salvó. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La locura de la cruz, la palabra de la cruz. La cruz nos salvó. La cruz nos justificó. Aquí lo acabamos de leer. Nos justificó delante del Padre. La cruz hizo justicia para que nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos. Esa es la justicia del pecador. Esa es la justicia de los seres humanos. La muerte en la cruz. Cuando el Señor Padre mira a los seres humanos,
Mira la cruz en aquellos que han creído y dice: este ha sido justificado porque ha creído en mi Hijo amado, que fue la cruz por él. Eres justificado. ¿Qué más hizo la cruz? Nos reconcilió con Dios. Efesios 2, 16. Ahí adelante dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nos reconcilió en la cruz. ¿Qué más hizo la cruz? Colosenses 1:20. Dice la palabra: y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Nos hizo reconciliar con la muerte en la cruz. Nos reconcilió. Antes éramos enemigos de Dios, ahora tenemos paz para con Dios por medio de la cruz, por medio de Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz. ¿Qué más hizo la cruz? Hizo enemigos. Hizo enemigos los que no creen. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. La cruz hace enemigos. El evangelio hace enemigos a todos los terrenales, a todos los que aman este mundo, a todos los que no piensan en el reino de Dios, a todos los que no sirven el reino de Dios. Son enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que son enemigos de la palabra, aquellos que son enemigos de la obra de Dios, aquellos que son enemigos de la iglesia, son enemigos de la cruz de Cristo. Los que aborrecen la palabra, los que no aman la obra de Dios, son enemigos de la cruz. La cruz hizo enemigos. ¿Qué más hizo la cruz? Enterró, escuche muy bien, nuestro pasado pecaminoso. Escuche muy bien eso. Enterró su pasado pecaminoso. Todo su pasado pecaminoso. Colosenses ahí, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, versículo 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo el Señor? Anular todos los pecados del pasado. Usted ya no puede condenarse por los pecados pasados. Ya Dios lo perdonó. Aquí se cumple la palabra de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no se condene por el pasado, hermano. Su pasado quedó atrás cuando el Señor vino a su vida. Ya Él le perdonó sus pecados. Usted ha sido perdonado por la cruz. No se condene más, no se culpe más. Solamente entregue su corazón y que la gracia de Dios abunde en su vida. Si la gracia de Dios abunda en su vida, siéntase perdonado por el Señor. Él enterró nuestro pasado pecaminoso. Llevó nuestro pecado. Él llevó nuestro pecado en la cruz.
¿Qué más hizo el Señor? Nos dio el triunfo sobre Satanás. Colosenses 2:15 ahí. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Él derrotó el poder de las tinieblas. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad sobre Satanás y sus demonios. Por eso a Satanás y a los demonios no hay que tenerles temor. Hay que tomar la autoridad como la tenía Pablo, como la tenían los apóstoles, como la tenemos ahora nosotros. Y todo demonio y todo principado se sujeta al poder de Dios. Nos dio el triunfo sobre Satanás. La cruz venció la muerte. No hay muerte ahora. Él venció la muerte. Él quitó, cuando estaba los 3 días muerto, dice la palabra que fue al centro de la tierra y le quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Ya no hay muerte. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna y la muerte no estará en él. La Biblia habla de una muerte y habla de la muerte segunda. Cuando la persona muere 2 veces, su segunda muerte es la condenación. Muchos creyentes murieron, pero resucitarán en el día de la trompeta, en el arrebatamiento de la iglesia. Y muchos de nosotros no vamos a morir nunca. Como Enoc, que no murió, como Elías, que no murió. Entonces la muerte no tiene potestad sobre los creyentes, porque tienen vida eterna. Eso hizo la cruz. Y por último, la cruz hizo que el Señor fuera exaltado hasta lo sumo. Y vamos a terminar con ese texto, Filipenses capítulo 2. Y lo leímos en Isaías 53 también. Y lo leemos en Hebreos capítulo 12:2, que Dios lo exaltó. Filipenses capítulo 2. Y vamos a terminar con esta cita. Dice la palabra en el versículo 5. Esta es una enseñanza de Pablo. Le dice: haya pues en vosotros, o sea en nosotros la iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermano? De cruz. Se humilló. El Señor estaba en el cielo, se humilló. Siendo Dios, se abajó. Vino al mundo. Se hizo como uno de nosotros. Algo tremendo. Se hizo semejante a nosotros. Y estando siendo semejante a nosotros, se hizo siervo de todos. Y aún más, se humilló a la muerte. O sea, doblegó su corazón. Y eso nos enseña a doblegarnos, a humillarnos, a bajarnos como lo hizo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se humilló hasta lo sumo. Y dice la palabra, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él fue exaltado por la cruz. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, el que se enaltece será humillado. Él se humilló para ser muy exaltado hasta lo sumo, para que todos los hombres le adoremos, porque un día todos le confesaremos que Él es el Señor. Qué bueno que lo confesemos ahora, en este tiempo, que Él es el Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes,
a quien hemos adorado hoy y a quien seguimos adorando en este tiempo. Entonces esta es la palabra, hermano. Mire todo lo que hizo el Señor con nosotros. Nos dio vida eterna, nos dio salvación, nos justificó, nos reconcilió, enterró nuestro pasado, llevó nuestro pecado, nos dio el triunfo sobre Satanás y la muerte, y por eso debemos exaltarlo hasta lo sumo. Ante Él doblo mis rodillas, dicen los siervos de Dios, dice Pablo, y nosotros doblamos nuestras rodillas ante el único Dios verdadero, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, al que amamos con todo nuestro corazón. Por eso en esta tarde vamos a adorar a Dios y vamos a prepararnos para tomar la cena. Vamos a prepararnos para ser ministrados por Él. Vamos a adorarle con esta adoración que ha sido hermosa. Adoremos al Señor Jesús y prepare su cena. Prepare su cena, tenga su cena para tomarla. Prepare su cena para tomarla en esta tarde. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. Sí, Señor. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada? Prepárese, hermano. Dígale al Señor que usted lo ama por todo lo que Él hizo en la cruz. Dígale, Señor, te amo. Te amo, Señor, sin darte nada. Entregaste todo por mí. Habla de amor. Adora al Señor, adora a Dios y prepara tu corazón para tomar la cena. La cena es un momento íntimo con Dios. Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me entregaste todo por mí? La cruz habla de amor.